Recibimos esta mañana con el cafecito del día al director general de presupuesto, Luis Reyes. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Amelia. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, Javier. ¿Café? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante empezar esta entrevista con un cafecito, sobre todo por las discusiones que anualmente hay, por la cantidad de dinero que se tiene y cómo se va a repartir, pero sobre todo a partir de las discusiones de este fin de semana con el tema de salud pública, yo quisiera que empezáramos por ahí. Quisiera que empezáramos por cómo se distribuye el presupuesto general de la nación y cómo se determina hacia dónde van las prioridades. Mire, lo primero es que cuando uno piensa en la distribución de los recursos disponibles en el presupuesto, tiene que pensar en términos de políticas públicas priorizadas. El proyecto de presupuesto del año 2015, y ha sido una constante de esta administración de gobierno, contiene recursos asignados para aquellas políticas públicas priorizadas. ¿Cuáles son? El 4% para la educación, porque sigue siendo un presupuesto enfocado en la gente, contiene recursos asignados para la incorporación de nuevas personas en el plan familiar de salud, también contiene recursos asignados para el programa Solidaridad, contiene recursos asignados para los sectores productivos, apoyo a los sectores productivos, la microempresa, la pequeña y la mediana empresa, el sector agrícola, el FEDA tiene 1.000 millones, el Banco Agrícola tiene 1.000 millones, Promipyme tiene 500 millones de pesos, la microempresa tiene 300 millones y también, como mencioné, recursos para esos programas que han sido una constante a lo largo de esta administración de gobierno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la asignación de recursos en este caso, y yo creo que es uno de los casos en los últimos años donde ha habido una mejor alineación de las políticas públicas priorizadas y la asignación de recursos. En eso, en los 3 presupuestos que ha elaborado esta administración de gobierno, se ha mantenido la asignación de recursos a esas políticas priorizadas siempre. Ahora el caso de salud. Mire, mucho se ha hablado del caso de salud en términos de la asignación de recursos. Creo que es oportuna mi intervención en esta mañana para aclarar algunas cosas. El presupuesto de salud no se refleja totalmente en el Ministerio de Salud, porque este gobierno está haciendo una gran inversión en la reparación de hospitales. ¿Qué y esos porcentaje recursos está en el presupuesto contenido? Creo que es 1.8% del Producto Interno Bruto. Ahora, para el 2015. Invito la atención de ustedes sobre lo siguiente. En el presupuesto que se presenta de salud, ahí también se incluye como capítulo, como ministerio, los recursos que se asignan a INAPA y a la CAS y a otras instituciones que tienen que ver con agua potable. Esto por un problema técnico, donde todas las instituciones que no tienen rango ministerial tienen que estar adscritas a un ministerio en términos de la formulación de presupuesto, y entonces ahí se presenta el presupuesto de la CAS, de INAPA, ¿pero dentro dónde? del presupuesto de salud. Eso es un problema técnico de agregación, de simple agregación. La pertinencia de eso no lo podemos discutir, pero tradicionalmente así es como se ha presentado. ¿Y con esos presupuestos es que llega al 1.8% del PIB? No. Excluyendo esto, pero lo más importante es que ese que se recoge en el ministerio no es la totalidad del gasto en salud, que es lo que estoy tratando de destacar, Javier, porque en adición al gasto que está contenido en el capítulo, habría que sumar más de 3.000 millones que el gobierno está gastando desde la Oficina Supervisora de Obras del Estado en la reparación de los hospitales Darío Contreras, el Cabral Ibáez de Santiago, el Hospital Luis Eduardo Aybar, el Hospital Marcelino Vélez de Herrera, y también se va a iniciar el próximo año la reconstrucción del Hospital Regional de San Francisco de Macorís. Entonces, si a eso usted le suma la inversión que se está haciendo en la construcción de 50 centros
50 centros de atención primaria. ¿Eso a cargo de quién? ¿De obras De públicas? OISOE, todo a cargo de OISOE, todo lo que he mencionado. Habría que sumarle, si tomamos la función salud, 50 centros de atención primaria. Entonces, si usted le suma el presupuesto de salud, los recursos que el gobierno está gastando a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, veremos que realmente ha habido una preocupación por parte del gobierno por mejorar las condiciones del sector salud y de que el presupuesto del sector salud es posiblemente, si no más alto que el año pasado, por lo menos debería de ser igual. Estoy casi convencido, porque no tuve tiempo de revisar el dato, que debe de ser más alto. Entonces, aclarado esto, debo de decir que el problema en el sector salud, desde mi punto de vista, no es solamente un problema de recursos. Sin embargo, muchos sectores han estado planteando que hace falta recursos, dado el nivel de deterioro acumulado, porque lamentablemente los partidos que han llegado a los distintos gobiernos no han tenido la salud como una prioridad. Se requiere de una mayor cantidad de recursos en este sector. Y yo concuerdo con que posiblemente sea así, pero el tema es que uno cuando escucha estas reflexiones, lo que observa es que hay una tendencia a pensar de que el gobierno debe de proveer la totalidad de los recursos que van al sector salud. No se piensa que los hospitales, sobre todo los grandes hospitales, deberían de ser autosuficientes. El problema es que esos hospitales no le facturan a las ARS privadas los servicios que le otorgan al ciudadano. Y entonces, ¿cuántos recursos se pierden por ahí? Deberían de ser autosostenibles financieramente esos hospitales. Ese es el problema. Entonces, no es un problema solamente de que el gobierno aporte, es la incapacidad en la generalidad de los casos de esas unidades de producción de servicios de salud, ponerlo en condición para que puedan no solamente proveer los servicios porque lo provee como quiera, de ponerlo en condición que puedan cobrarlo de manera efectiva a las ARS y privadas. Supongo que la dirección de presupuesto no tiene que ver con esta parte. En absoluto. Ok, y entonces por eso le va a tocar la pregunta. Ahora bien, en lo que tiene, sí, porque eso tiene que ver con la aplicación de la Ley de Seguridad Social y el desconocimiento de muchas ARS de que tienen que pagar en los hospitales, que tampoco les interesa, pero en lo que tiene que ver con los recursos y la manera en la que se administran los presupuestos una vez asignados a las diferentes carteras, ¿cuál es el nivel de supervisión que puede ejecutar la Dirección General de Presupuesto, e incluso si están establecidos mecanismos o de sanción o de regulación, ¿verdad? Mire, presupuesto realmente como órgano rector debería estar en el deber de hacer un monitoreo y evaluación del impacto del gasto. Eso es lo que dice la ley. Desafortunadamente, la reforma del gasto público, y esto tiene mucho que ver con todas estas cosas que hablamos de la calidad del gasto, que por cierto en estos días vi un artículo de Javier que se refería a este tema. Miren, el tema de la calidad de gasto, aunque estamos sentando las bases, sigue siendo una tarea pendiente en el país por lo siguiente, Amelia, amigos televidentes. Miren, el monitoreo y evaluación, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Presupuesto, no existía una estructura especializada. Cuando uno va a monitorear, a evaluar, antes de eso tiene que partir de un diagnóstico de base, y a partir de ahí entonces uno puede establecer indicadores y con esos indicadores medir el desempeño. Entonces, esas son cosas que antes de ello se requieren una serie de precondiciones. Se requieren, por ejemplo, los programas presupuestarios. Programas se organizan en base a el presupuesto se organiza en base a programas, subprogramas, actividades, tareas, y entonces usted toma un programa, debería de costear, saber cuánto le cuesta ese programa, debería de definir unos objetivos bien claros, alineados con ese programa, y luego usted debería de ser capaz de evaluarlo, de evaluar el desempeño, el impacto y el desempeño de la institución en términos de cumplimiento de los objetivos. ¿Se hace o no? Debería, no, es que debería, en eso estamos, porque eso no es una tarea fácil. Precisamente el fin de semana le anuncio al país que acabamos de completar el modelo conceptual que nos define qué es lo que tenemos que hacer a futuro
para que eso nos sirva como marco de referencia y ahora pasar a ser lo que denominamos un modelo funcional que nos conduzca eventualmente a poder hacer las modificaciones en los sistemas para nosotros ir avanzando en esto. Para el año que viene, el objetivo de la Dirección General de Presupuesto en ese sentido es tener por lo menos un programa piloto y dejar las metodologías elaboradas. Lo que estamos hablando es de transformar totalmente. Traducido al español, ¿qué significa eso? Que la Dirección General de Presupuesto no tiene la capacidad instalada en este momento para hacer. Nunca la ha tenido, está en el proceso de creación y tiene aproximadamente 2 años en esto, porque eso, para que ustedes tengan una idea, los países que han podido, primero en América Latina, no hay ningún país que haya alcanzado eso con excepción de Chile, ¿de acuerdo? Y se estima que un país le toma entre 8 y 10 años la creación de esas capacidades, porque es una forma totalmente distinta de hacer el presupuesto. Lo que estamos hablando es que el presupuesto deje de ser algo meramente financiero, para incorporar aspectos relativos a la planificación estratégica, la definición de objetivos, el establecimiento de indicadores y sobre todo el monitoreo y evaluación. Eso es realmente lo que define la calidad del gasto. Esas son las herramientas para poder avanzar en términos de calidad de gasto. Sí, sin duda este tema de la calidad del gasto es un tema fundamental en el país y sobre todo, como estamos de cara a un pacto fiscal, se debe generar la confianza necesaria de forma tal que los distintos actores comprendan y entiendan que desde el Estado existe el compromiso de una política fiscal más racional, eficiente, etcétera, etcétera. Pero en el tema de calidad del gasto sigue la preocupación de el por qué algunas áreas que no son tan importantes en el país siguen teniendo recursos cuantiosos, mientras otras áreas como el sector salud, por ejemplo, u otras, no cuenta con esos recursos. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué el Congreso Nacional tiene tanto recurso para hacer algo que no le compete, como es el tema de asistencia social? ¿O por qué se siguen financiando una serie de instituciones del Estado que lo que hacen es duplicar el trabajo de otras instituciones y sirven para el clientelismo político? Eso pone en evidencia que no es mucho lo que avanzamos en materia de mejorar la calidad del gasto en el país. Mira, sí y no. A ver. Déjame decir que no, que he avanzado y he avanzado mucho. Porque ¿cuánto representan los sorteos que se hacen de las escuelas públicas? Del total de inversión, 33%. Y eso es eficiencia en términos de calidad de gasto, porque eso es una obra que se hace con un margen para el beneficiario del sorteo que es mínimo, y ya eso supone un cambio extraordinario en términos de transparencia y en términos de eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos. Todas las obras que se han hecho, estos 50 centros de atención primaria, también se han hecho bajo la modalidad de sorteo, y por igual los 56 centros hospitalarios que se encuentran en reparación se han hecho mediante la modalidad de sorteo. Entonces ha habido avance importante, es más, posiblemente en décadas recientes nunca habíamos visto tantos avances en términos de eficiencia en el gasto. ¿Cuáles son los gastos prioritarios de este presupuesto? Los gastos prioritarios son primero los relacionados con beneficiar directamente sectores de la población que son vulnerables. Por eso decimos que el presupuesto sigue enfocado en la gente. Decía el 4% para educación, que tiene un aumento de 10.200 millones de pesos, y también tenemos recursos asignados, le mencioné anteriormente, para la parte del, para el programa Solidaridad y para la incorporación de un número considerable de personas al programa, al programa de salud, al seguro de salud del régimen contributivo. Entonces, en adición a eso, ¿qué otra cosa tiene? Mire, nosotros pensamos que otro elemento a destacar de este presupuesto es el que tiene que ver con un ejercicio responsable de las finanzas públicas. Esto es una administración que se ha caracterizado por un ejercicio responsable de las finanzas públicas, y en ese sentido, en el presupuesto, no solamente hay una disminución del déficit de 13.000 millones con respecto a lo que tenemos en este año, sino que además nosotros
estamos contemplando un fuerte aumento para el pago de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda tienen un aumento de más de 17.000 millones. ¿Por qué? Porque necesitamos mandar una señal a los mercados financieros internacionales de que nosotros estamos empeñados, tenemos el compromiso de honrar nuestras obligaciones de deuda, y ese es también, yo diría, otra pata importante de el presupuesto, del proyecto de presupuesto del año 2015. ¿Y subsidio eléctrico? El subsidio eléctrico también tiene un monto importante de 900 millones de dólares solamente para la parte corriente, y Pero, tiene termina. y otra área importante que se beneficia de la asignación de recursos es el sector productivo. Lo mencioné anteriormente, la pequeña, la microempresa y el sector agropecuario, que ha sido una constante también en este gobierno. El endeudamiento externo, sobre todo, ¿se va a seguir utilizando para financiar presupuestos? Es que es obligatorio mientras se genere déficit, Javier. ¿En qué Es bueno proporción? que el público conozca esto. El déficit, por definición, implica financiamiento. De hecho, como se mide, una forma alterna de medir el déficit es por el nivel de financiamiento. Ahora, en adición a ese déficit que nosotros tenemos ahí, nosotros tenemos que amortizar el servicio de la deuda. Y para amortizar el servicio de la deuda necesitamos también financiamiento. Y ese financiamiento, o sea, prestarnos combinado para pagar lo que debemos. Para pagar lo que debemos. ¿Cómo en una familia que se planifique para poder pagar todos sus compromisos, puede tomar en cuenta como mecanismo endeudarse más para pagar más deuda? ¿Cómo podemos mire, reducir déjeme eso? decirle muy bien. Cuando esta administración de gobierno inició, eso era algo que rondaba. Hay un indicador que mide el esfuerzo que usted hace para revertir esa situación. Okay. Y eso se llama superávit primario, que no es más que el ingreso menos el gasto, excluyéndole la parte de los intereses al gasto. Entonces, lo que le queda es lo que realmente usted está destinando para pagar, amortizar, para el servicio de la deuda. Entonces, nosotros por primera vez en el proyecto de presupuesto, después de un recorrido de 3 años, hemos podido revertir. Hacía 7 años que el país no tenía un superávit primario en las cuentas públicas, y por lo menos ahí proyectado estamos teniendo un superávit primario. Todavía estamos lejos del superávit primario necesario para que llegue un punto donde esa tendencia que usted mencionaba comience a disminuir. Usualmente en un país, cuando se alcanzan situaciones como la que tiene República Dominicana, eso va a tomar varios años. Javier le revertir esa preguntaba situación. hace un momento el tema del Congreso, y creo que en este país eso es un tema de preocupación. ¿Qué impide al Poder Ejecutivo enviar un presupuesto donde se eliminen partidas que tiene asignado el Congreso, como esa de asistencia social? ¿Por qué se le asigna esa cantidad de recursos adicionales al Congreso? No, nosotros no le asignamos partidas adicionales, primero. El presupuesto tiene exactamente el mismo nivel. El presupuesto del Congreso de la República tiene exactamente el mismo nivel en los últimos 3 años. Ya eso es potestad de ese poder del Estado. Nosotros, los poderes del Estado, el gobierno no tiene facultad para intervenir porque tiene autonomía presupuestaria. Sí, pero cuando se calcula el presupuesto, se sabe qué cantidad de recursos aproximadamente se irían en salarios y en otros asuntos en el Congreso. Como ciudadana yo me pregunto, o sea, se supone que si el Congreso tiene para asignar recursos a esa asistencia social es porque el presupuesto que se le asigna es un... No tengo duda de eso. Entonces, ¿cómo y qué limita que entonces se modifique ese presupuesto? Porque eso está establecido por una ley que de hecho no se cumple, porque si se cumpliera habría que darle muchísimo más todavía. Parte del problema que ustedes tienen que conocer y conocer el público televidente es que hay un conjunto de leyes que si se aplicaran conforme a los mandatos que se establecen en ella, aproximadamente el 70% del presupuesto estaría comprometido. Entonces, aquí tenemos una serie de cosas que eventualmente cuando nos sentemos a la mesa a discutir alrededor de un pacto fiscal, sería bueno ponderarlas y ver exactamente el tratamiento que se le va a dar. Posibilidad del sector justicia a que sea incrementada la partida presupuestaria, que es una demanda que se está haciendo
Mire, estos momentos? yo creo que en el gobierno, en sentido general, ven con simpatía la situación del sector justicia. Desafortunadamente, en una situación en la cual se tiene que hacer un esfuerzo de aumentar solamente en 2 partidas 27.000 millones de pesos y donde los ingresos crecen de una manera más o menos igual que todos los años, y que en adición a esas 2 partidas hay que contemplar los aumentos de salario, por ascenso de los policías, de los militares, los incentivos a los médicos, las pensiones civiles, militares, todas estas cosas hay que contemplarlas en el presupuesto, además de esos 27.000 millones a lo que le hice mención. ¿De dónde nosotros podemos sacar recursos? Que es la pregunta que uno le hace. A mí me hubiera gustado mostrarle a ustedes y al público que nos ve cómo está distribuido el presupuesto, para que me identifiquen una partida de donde nosotros podíamos cortar. Cuando usted ve que solamente de los 550.000 millones de presupuesto aproximadamente que nosotros tenemos para el próximo año, 119.000 millones se le va a asignar para cumplir con el 4% de educación preuniversitaria, 88.000 millones se le van a asignar para el pago de los intereses de la deuda, 40.000 millones se le van a asignar para el pago para transferencia al sector eléctrico. Hay que transferirle 20.000 millones a los poderes públicos, hay que transferir más de 20.000 millones para el pago de las pensiones civiles y militares. Entonces, lo que se ve es un tremendo ajuste contra el gasto de inversión, contra toda la repercusión que esto puede tener en términos de crecimiento y en términos de deterioro de la infraestructura en el país. Entonces, la pregunta que uno se hace realmente, no es un problema solamente de deseo, no es un problema de voluntad, es un problema realmente de que hay una restricción muy fuerte en términos de los compromisos que ya tiene asumido el gobierno, ineludibles, que son ineludibles, como el pago de los intereses de la deuda y el cumplimiento del 4% para la educación preuniversitaria. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, lo que implica el compromiso del director general de presupuesto, Luis Reyes, de retornar próximamente aquí a este programa y con más tiempo, responder incluso una serie de preguntas que han llegado por Twitter, pero que lamentablemente no podemos abordar hoy. Muchísimas gracias a Luis Reyes, director general de presupuesto. Y regresamos en breve con una interesante entrevista. Representantes de la carrera de arquitectura de UNIBE nos vienen a hablar sobre el Foro Hispaniola de Sostenibilidad. Volvemos en breve.